En 1934, 100.000 hombres abandonaron sus hogares para iniciar una batalla por su supervivencia. Una batalla que cambiaría el destino de la China moderna. La revolución, diría su líder, no es una fiesta de gala. Virajes decisivos de la historia. La Gran Marcha. En junio de 1936, Edgar Snow, un joven periodista lleno de idealismo, oriundo de Kansas City, se dirigió al norte de China. Iba en busca de la gran oportunidad de su vida: lograr una entrevista con el líder comunista del Ejército Rojo. En los 8 años que Snow llevaba viviendo en China, había presenciado grandes disturbios. Las enormes extensiones de tierra se encontraban en manos de señores feudales. La gente abandonaba sus hogares y moría de hambre. La próspera zona costera del este se hallaba amenazada por el poderío de Japón, regido en ese entonces por el emperador Hirohito. Sus huestes habían invadido Manchuria y bombardeado Shanghái. El país estaba listo para adoptar el ala izquierda comunista o el ala derecha del nacionalismo. Snow había visto las tambaleantes alianzas de ambas facciones contra sus enemigos comunes y luego la separación definitiva que los arrojaría uno contra otro, llegando a desatar la guerra civil. Pero de pronto, Snow vio la oportunidad de entrevistar al hombre que se consideraba capaz de gobernar a toda China. Al hombre que nunca antes había sido entrevistado por representantes de Occidente. Al hombre a quien sus adeptos seguirían hasta el fin del mundo. Mao Zedong. Mao Zedong nació en 1893 en el seno de una ambiciosa familia de campesinos en la aldea de Shaoshan, al sureste de China. Mao fue enviado a la escuela con la intención de que pudiera manejar las cuentas de la familia. Su padre, usurero, prestaba cuanto dinero podía a sus vecinos, pero con muy altas tasas de interés. Solía golpear a Mao regularmente y éste lo detestaba tanto como amaba a su madre. Fue ahí donde aprendió que lamentarse le producía más golpes, mientras que si mostraba resistencia se ganaba respeto. Finalmente salió de casa para seguir estudiando. Se enroló en las filas del ala izquierda comunista del Partido Nacionalista. Su mentor fue el comunista Sun Yat-sen. Otro hombre influenciado por Sun Yat-sen era el generalísimo Chiang Kai-shek. 6 años mayor que Mao, fue su más encarnizado enemigo. Chiang era un ambicioso soldado decidido a destruir el comunismo para establecer su propio liderazgo. En 1927 invitó a iniciar pláticas en Shanghái, pero en lugar de negociar, ordenó a sus tropas que asesinaran a todos los comunistas que pudieran encontrar. Más tarde se diría que las cabezas caían en los diques como ciruelas maduras. Después de la matanza, Chiang colgó las cabezas en canastas como una siniestra advertencia a todos los comunistas. Edgar Snow encontró a Mao Zedong en una barraca y ansioso de hablar de su historia tan poco conocida en el mundo. Al principio estuvo un poco receloso con el joven periodista. Le explicó que después de la masacre de Shanghái, los comunistas se habían visto separados y obligados a esconderse. Mao se había establecido en las montañas al sudoeste de Shanghái, acompañado de solo 1000 hombres. El líder creía firmemente que la victoria llegaría cuando se diera poder a los campesinos. En ese lugar conoció a Chu Te, un jovial y brillante soldado quien vio en Mao al mentor político en quien podía confiar. A su vez, Mao reconoció en Chu a un genio militar que podía inspirar al ejército y vencer batallas. Se hicieron inseparables. Para 1934, la guerrilla de campesinos había aumentado de 1000 a 200.000 hombres. Noche tras noche, entre juegos de póker, Mao escribía a Snow su lucha por la supervivencia.
cómo utilizaba el método de guerrillas para resistir a los constantes esfuerzos de Chiang por aniquilar las crecientes filas del Ejército Rojo. Las tácticas guerrilleras demostraron ser todo un éxito para frustrar las intenciones de Chiang de destruir cualquier oposición a su poder nacionalista. El Ejército Rojo contaba con el apoyo de sus poderosos hermanos de Rusia, pero el Partido Comunista Ruso estaba decidido a tener al ejército chino bajo su férula. Se consideraba a Mao un rebelde por su insistencia en la participación de los campesinos en la revolución. Fue expulsado del Comité Central del Partido Comunista Chino. En 1932, Moscú envió más dinero y su agente más duro, Otto Braun, un rubio alemán mujeriego y fanfarrón que no hablaba una palabra de chino. Inmediatamente, Braun tomó el mando. Abandonó las tácticas guerrilleras de Mao, insistiendo en una política de pelea constante. Esto puso a los rojos en manos de los nacionalistas. En las batallas siguientes, Chiang destrozó al Ejército Rojo. En octubre de 1934, las fuerzas nacionalistas habían logrado sitiar la base del Ejército Rojo en la sureña región de Jiangxi. Con más de 1 millón de hombres y apoyado por 400 aviones, Chiang estaba seguro de la victoria. Ante la amenaza de la aniquilación total, Otto Braun decidió que el Ejército Rojo debía huir. Snow supo de la agonía de los que tuvieron que partir y de los que tuvieron que quedarse. 20.000 heridos fueron abandonados junto con sus esposas, hermanos e hijos. Mao, sin poder alguno, logró sacar a su esposa encinta, pero tuvo que dejar a sus 2 hijos. Enfermo de malaria, Mao tuvo que ser trasladado en litera. Muchos de los que se quedaron más tarde serían decapitados por los nacionalistas. Mao afirmó lo siguiente: solo pude llevarme mi sombrilla rota, 2 sábanas y mi sobretodo. Todos llevábamos nuestros zapatos de paja. Al final de la noche del 16 de octubre de 1934, 100.000 hombres escaparon bajo las sombras. Su acción fue tan inesperada que pudieron pasar entre las líneas nacionalistas casi sin pelear, sin ningún plan. Su esperanza era unirse a las fuerzas sobrevivientes del Ejército Rojo diseminadas por toda China. Hubo algunos jovencitos muy tercos que se rehusaron a quedarse. Más tarde serían llamados los Diablillos Rojos. Pocos tenían más de 12 años y se encargaban de llevar mensajes y cuidar a los enfermos. Cuando Chiang supo que el Ejército Rojo había escapado de la trampa, empezó a tramar la venganza. ¿Cómo había podido sobrevivir el Ejército Rojo? En su huida desesperada, abandonaron sus enseres, sus máquinas de coser, sus imprentas y miles de documentos. Quemaron su dinero a lo largo del camino. En los 3 meses siguientes, los comunistas perdieron casi 50.000 hombres. Éramos como salvajes, afirmó Mao a Snow. Vivíamos y peleábamos por instinto. Muchos de nuestros mejores comandantes habían sido asesinados o murieron por enfermedad. No teníamos medicinas y nuestro parque era escaso. El Ejército Rojo se dirigió hacia el oeste. En enero, disfrazados de fuerzas nacionalistas, pudieron capturar la ciudad de Sunji. Mao, repuesto de la malaria, empezó a tomar el liderazgo. Después de una reunión con el Comité Central, surgió como el indiscutible líder del Consejo Militar Revolucionario. Su primera acción fue nombrar a su aliado y amigo, Chu Te, comandante en jefe. Otto Braun, sin fondos y sin comunicación con Moscú, perdió toda su autoridad.
Con Mao y Chu Te a cargo, el aspecto de la Gran Marcha cambió. Mao se dirigió al norte, a una parte de China donde su política antijaponesa le proporcionaría amigos. Pero antes tenía que cruzar el fuertemente resguardado río Yangtze. Mao tomó la iniciativa. Astutamente alejó a las fuerzas de Chiang del lugar donde debían cruzar y se dirigió hacia el norte. El gran río Yangtze era uno de los muchos obstáculos que debía superar. Durante la gran marcha hacia el norte habrían de cruzar 24 ríos y 18 montañas. Mao, además de hombre de acción, también era poeta. Durante la gran marcha, su esposa dio a luz a un hijo, el cual tuvo que dejar al cuidado de una campesina. Nunca más volvieron a ver al niño. En uno de sus poemas, Mao escribió: "El ejército rojo no teme las penalidades de una marcha distante. Para él 1000 montañas, 10.000 ríos no son nada. Para él las 5 cordilleras ondulan como tranquilas olas y los picos de la montaña Gumen ruedan como bolas de barro". Al norte del Yangtze, su primer obstáculo fue cruzar Lololan, una zona muy remota donde las tribus odiaban ferozmente a los chinos. Los hombres de Mao fueron obligados a postrarse y a ofrecer sobornos de dinero y armas. Solo cuando bebieron la sangre fresca de un pollo recién sacrificado en un despliegue de hermandad, se les permitió pasar. En su camino hacia el norte, Mao y el ejército rojo se encontraron ante el río Tatu. En ese lugar, Mao enfrentó una difícil situación. Solo contaba con 3 botes para pasar a sus 45.000 hombres y los nacionalistas ya estaban muy cerca. Estaban atrapados. Mao tenía que cruzar ese río o de otra manera sería el fin del ejército rojo. De nuevo, hizo algo inesperado. A 80 millas hacia el norte se encontraba el famoso río de cadenas de Luting. Si el ejército rojo lograba capturar ese puente, tendrían una oportunidad. Mao ordenó a sus tropas marchar para salvar sus vidas. Durante 72 horas, día y noche, yendo hacia el norte a lo largo del río, caminaron a marchas forzadas. De noche, las antorchas iluminaban ambos lados del río. Las antorchas del otro lado pertenecían al ejército nacionalista que se apresuraban a llegar a la defensa de algunas tropas ya aposentadas cerca del puente Luting. El puente había sido construido con cadenas, con eslabones del tamaño de un cuenco de arroz y colgaba a 30 metros del río. Los nacionalistas habían quitado las tablas del piso, dejando del lado de los comunistas solo las cadenas. Los hombres de Mao llegaron al puente apenas un poco antes que las fuerzas nacionalistas de refuerzo. Mientras las tropas esperaban en su lado, 22 de los más valientes soldados de Mao fueron enviados a cruzar por las cadenas y capturar la cabecera del puente. Cargando ametralladoras ligeras, cuchillos atravesados en la espalda, 12 granadas por cabeza escondidas entre las ropas, los 22 héroes escalaron por las oscilantes cadenas en lo más álgido del fuego enemigo. El ejército rojo observaba conteniendo el aliento. Uno tras otro los hombres fueron tiroteados y cayeron al torrente. Los demás hombres los seguían de cerca, colocando placas para que el resto del ejército pudiera pasar. Más tarde un sobreviviente recordaría cuando estaban cruzando el puente Luting. Chu Te no hacía ningún ruido ni un gesto.
era como si se hubiera convertido en piedra. Él sabía que una simple carga de dinamita colocada en los cables del puente habría terminado con la gran marcha en ese instante y condenado a muerte al Ejército Rojo. Cuando llegaron al entablado cerca de la cabecera, vieron soldados enemigos arrojando latas de queroseno a las tablas, haciéndolas arder. Corrieron a través de las llamas y arrojaron granadas de mano a los enemigos, y este se retiró a su segunda línea de defensa. En el transcurso de una hora, el Ejército Rojo se encontraba cruzando el puente y alejándose del alcance de las principales fuerzas nacionalistas, pero los problemas de Mao estaban apenas empezando. La Gran Marcha, afirmó Mao a Snow, no se había iniciado para luchar contra Chiang y sus fuerzas nacionalistas. Era algo de vida o muerte. Era algo relacionado con la sobrevivencia del ideal comunista. Los hombres del Ejército Rojo no habrían sufrido tanto, ni hubieran tenido tantas pérdidas, si hubieran podido comer arroz. Eso le decía Mao a Snow. Mientras nos dirigíamos hacia el norte, el cambio de dieta de arroz a maíz crudo provocó desórdenes estomacales en nuestros hombres. El maíz pasaba de largo a través de su conducto intestinal. No podían digerirlo. El Ejército Rojo llevaba ya 8 meses de marcha y había caminado casi 7.000 kilómetros. Solo quedaban 40.000 de los 100.000 hombres que habían iniciado la marcha y estaban agotados. Mao se encontraba en una situación peligrosa. 7 hileras de enormes montañas se encontraban ante él. Las grandes montañas nevadas, montañas mágicas, decían los lugareños. Las aves no podían volar sobre ellas, y lo mejor que podía hacer un hombre cuerdo era alejarse de ellas. Pero Mao sabía que su única esperanza era cruzarlas para evitar los aviones. Esperaba también que el cuarto frente del Ejército Rojo estuviera del otro lado con pertrechos y ayuda. El ejército de Mao estaba formado por sureños sin experiencia en la nieve que vestían zapatos de paja y ropa de algodón. Se les proporcionó sopa con picante para que sobrevivieran. Chun Pi-gu, un sobreviviente, escribió: empezamos a escalar la montaña dirigiéndonos hacia un paso cerca de la cima. La niebla flotaba alrededor de nosotros, hacía mucho viento, y mientras subíamos nos atrapó una terrible granizada, y el aire se puso tan delgado que apenas podíamos respirar. Nos era imposible hablar, y el frío era tan espantoso que el aliento se congelaba, y los labios y las manos se ponían azules. Aquellos que se sentaban para descansar o aliviar su sufrimiento se congelaban y morían en el lugar. Mao, atacado de nuevo por la malaria, tuvo muchos problemas para atravesar las montañas. En un cierto momento, él y sus guardaespaldas prácticamente tuvieron que cargarse entre sí para lograr pasar. El 11 de junio, el Ejército Rojo dejó por fin atrás las montañas nevadas y se dirigió al valle donde encontraría a los exploradores del cuarto frente del Ejército Rojo. Pero muy pronto surgieron serias desavenencias entre los líderes. La cuestión era si las fuerzas combinadas se dirigían al norte o al oeste. Para evitar la destrucción del partido, Chute se dirigió al oeste con el cuarto frente del ejército y Mao decidió llevar a sus hombres al norte. Más allá de las montañas nevadas se hallaba el gran desafío del Ejército Rojo. A finales de agosto, después de 11 meses de marcha, Mao y sus restantes 30.000 hombres atravesaron la famosa pradera de China, un pantano asesino y cerrado. El cruce de la pradera fue una jornada de 7 días mortales. La pradera era un océano de hierba muy alta que cubría una marisma de espeso y negro lodo, con pozos lo bastante profundos como para tragarse un caballo entero. Se enviaron exploradores para señalar el camino. Quienes lo seguían no tenían problemas para avanzar.
Pero de pronto los exploradores desaparecían y hombres y animales se hundían y desaparecían también. Un soldado nos cuenta: no había un solo lugar seco para acampar, ni árboles. Muchos estaban débiles y enfermos cuando llegamos a la pradera. Los caballos caían entre las matas y muchos junto con los hombres eran víctimas de la ciénaga. Los afortunados eran arrastrados entre el lodo. Cualquier persona habría dicho que esa jornada fue una locura. La retaguardia era la que más sufría. Para evitar morir de hambre, los soldados escogían granos de maíz o de trigo sin digerir de entre las heces humanas y animales de los que iban delante de ellos. Los hervían y los comían. Otros soldados comían hierbas silvestres, las cuales en muchas ocasiones resultaron ser venenosas. Otros hervían los cinturones de cuero con vegetales silvestres y también asaban trozos de baqueta. Nos abalanzábamos sobre el cuerpo de un caballo muerto que aún tenía un poco de carne. Recuerda el soldado Seung Wan. Yo fui el último en llegar y encontré que no quedaba nada más que el esqueleto. Empecé a raspar los huesos con una navaja de bolsillo. Raspé y raspé hasta que tuve una taza de alimento. Cuando el Ejército Rojo terminó por fin de cruzar la pradera, su número se había reducido a 7.000 hombres. Y todavía les faltaban 500 millas de territorio muchas veces hostil. Pero Mao sabía que se estaba acercando a la base comunista donde estaría a salvo. La zona a la que se acercaba el Ejército Rojo estaba justo al sur de la Gran Muralla China. Ahí podrían descansar y obtener apoyo para luchar contra los japoneses. El 25 de octubre de 1935, más de un año después de iniciar la Gran Marcha, el ejército de Mao llegó al antiguo fuerte de Paoan, donde el líder estableció su cuartel general en una de las antiquísimas cuevas. Ahí, en la norteña provincia de Shenxi, habría de establecer la capital provisional de la República Popular China. Solo quedaban 4.000 de los 100.000 hombres que iniciaran la marcha. Un año después, Chu Te se reunió con Mao, después del fallido intento de establecer su base en el oeste. La política de Mao de dirigirse hacia el norte había demostrado ser la correcta. Mao pidió a Snow que llevara a Chiang Kai-shek las condiciones en que realizaría una unión con él para pelear contra los japoneses. Antes de partir, Mao le aseguró que un día gobernaría China sobre una base de 40.000 campesinos. Es imposible, escribió Snow en su periódico, no reconocer la Gran Marcha como uno de los grandes triunfos del hombre contra las probabilidades. Es indudable que el Ejército Rojo fue obligado a retirarse, pero sus esforzados dirigentes lograron alcanzar los objetivos planeados con una voluntad moral y política tan fuerte como nunca antes se había visto. El liderazgo de Mao durante la Gran Marcha lo consagró como el único hombre capaz de controlar su enorme y problemática nación. Pasarían 10 años para que su revolución sentara bases. Mao convirtió los horrores y los triunfos de la Gran Marcha en una leyenda y se convirtió en un semidios que no podía cometer errores. Y sin embargo, los chinos habrían de pagar un precio terrible. Mao gobernó China durante más de 30 años como un tirano. Acabó con casi todos sus amigos y compañeros de la Gran Marcha. El poder absoluto de que gozaba habría destruido su imagen, pero su acierto fue muy grande al sembrar en los campesinos de todo el mundo la creencia de que podían iniciar y ganar una revolución. Murió en 1976, llorado por millones de personas.